El libro del que voy a tratar, que he comentado, que he conocido a partir de un grupo de lectura, se recomendó para leerlo, para echarle un vistazo y ver qué tal nos parecía. Una historia de la mentira, de Juan Jacinto Muñoz Rengel. En principio, que ninguna relación tiene especialmente con el ensayo filosófico, y sin embargo, pues aquí nos presenta una especie de reflexión o de debate a nivel filosófico, con muchas referencias de filosofía, sobre el tema de la mentira. Alianza tiene una trayectoria en ensayo y en filosofía, en publicación de filosofía, muy importante. Y claro, a mí me preocupa un poco si a lo mejor el editor de esta colección, la colección de ensayo de Alianza, ha tenido recientemente algún problema de salud. Por favor, si alguien conoce al director de esta colección, o conoce a alguien que lo conozca, y se puede poner en contacto conmigo para decírmelo, se lo agradecería eternamente, para decirme si el responsable o los responsables están bien de salud, si han pasado por una etapa difícil, que no me explico cómo han publicado esto sin consumir una gran cantidad de drogas, una gran cantidad de alucinógenos, para considerar que este libro merecía la pena ser publicado en Alianza. No hay introducción, no hay conclusiones. En un ensayo esto tampoco es muy grave. Lo que importa es que hay un discurso coherente de principio a fin. Podemos encontrar una serie de ideas reflexionadas que derivan unas de otras, en cuanto a la deducción, en cuanto a la acumulación de conocimiento. Es decir, te doy unos datos, reflexiono sobre esos datos, y después, el capítulo siguiente, partiendo de lo que ya he dicho, continúo con otra cuestión, ¿no? Y que tiene que ser coherente consigo mismo. Bien, todo eso no sucede en este libro, porque cada capítulo es como una isleta separada del resto, en el cual menciona algunas referencias, y se nota muchísimo que el autor ni siquiera ha comprendido de lo que está hablando. Y ni lo ha entendido porque no sabe explicarlo bien, solamente cita cosas aparentemente aleatorias, ni lo ha asimilado, porque en los siguientes capítulos, en vez de continuar con lo que ya ha dicho, coge otras referencias, habla de otra cosa y a veces hasta se contradice. Desde después del índice, la primera página, en la que aparece una serie de citas, esto es muy común. Te pongo una serie de citas al comienzo del libro, una serie de referencias ilustradoras, y se espera pues que el autor, a partir de ahí, exponga algo. Bueno, ya digo yo que no lo hace, que no tiene demasiada coherencia. Pero hay específicamente una referencia que a mí me llama mucho la atención, que es a Schopenhauer. Quien conozca a Schopenhauer sabe que es un autor al que le gustaba mucho especificar, ¿no? Y el contexto en el que dice cada frase es muy importante. Me sorprende que cuando leemos aquí la referencia, eso es que es una frase: solo los pensamientos propios tienen verdad y vida. ¿De qué está hablando Schopenhauer aquí? ¿A qué se refiere Schopenhauer cuando dice que solo los pensamientos propios tienen verdad y vida? Ni idea. Una cita que aparece en la primera página del libro. Y no solamente no hay referencia en esa cita, es que nos vamos a la bibliografía y no aparece ningún libro de Schopenhauer. No quiero cabrearme, pero el rigor ha desaparecido en la primera página. Vamos al primer capítulo y dice: uno piensa que va a hablarnos de la mentira. ¿Por qué va a hacer una historia de la mentira? ¿O qué lugar tiene la mentira en la historia? ¿Va a definirnos la mentira? Pero no. Pero empieza diciendo, suponga por un instante, que el narrador, que en estos momentos le habla, sea una ficción. Una ficción. ¿Nos va a hablar usted de la mentira o nos va a hablar de la ficción? Porque mentira y ficción no son lo mismo. Y esto va a ser una constante del libro. De hecho, este primer capítulo termina diciendo: porque la historia del hombre no es otra cosa que la historia de la ficción. Pero señor, usted va a hablarnos de la historia de la mentira. ¿Cómo que la historia de la ficción? No. Yo voy a hablar de lo que quiera. Porque no ha definido cuál es su tema. Y como no ha definido cuál es su tema, pues puede hablar de lo que le dé la gana. Es la estrategia del charlatán. Lo primero que tenemos que pensar es en el verbo mentir. El verbo mentir no tiene ni una sola acepción, ni siquiera en la RAE, que la RAE acepta cualquier cosa. No se asemeja a la ficción. El verbo mentir es inducir error, manifestar algo contrario a lo que se sabe, falsificar. Todos los diccionarios son una buena fuente para entender en qué sentido se usan las palabras. Y esto es fundamental porque pensamos a través de las palabras. Y si no sabemos cómo la gente define las palabras, ¿cómo vamos a hablar con otra gente utilizando palabras? ¿Qué hace este señor? No define las palabras. Entonces cuando nos habla,
pues yo no sé de lo que me está hablando. Y ese es el problema de todo el libro, porque confunde continuamente mentira con ficción, con imaginación, con la falsedad en general, con el conocimiento errado, con las contradicciones. Lo que a mí me parece este libro es que han cogido a alguien, una serie de referencias, lo han metido en una especie de batidora, las ha impreso, se las ha llevado a un señor que estaba tomándose una cerveza en un bar y le ha dicho, escriba lo que se le ocurra. Lo que se le ocurre a ese señor, que no tiene ni idea de filosofía, y le han dado un texto ininteligible de citas, así un poco al azar, y le han dicho, diga lo que quiera. Eso es lo que ha hecho Juan Jacinto Muñoz Rengel. Porque luego encima se pone a hablar de metalenguaje. Obviamente, si digo que miento y estoy diciendo la verdad, no estoy diciendo la verdad, ¿no? Eso es una contradicción, es una paradoja, que básicamente, bueno, la solución que dan estos autores es que hay una diferencia entre el nivel de lenguaje y el nivel de las reglas del lenguaje, lo que diríamos que es el metalenguaje. Si yo me contradigo, al margen de que las partes de lo que yo diga sean verdaderas o falsas, el conjunto de mi afirmación es insostenible. Por tanto, ni verdadero ni falso, es que es contradictorio. Esa es la solución de Aristóteles, Gödel, Russell, etc. Es aludir a que eso es un metalenguaje, lo cual no aporta más allá, nada aparte más allá del término. Y la explicación de este señor es, en otras palabras, para entender lo que sucede cuando afirmo que miento, deberíamos distinguir entre un lenguaje y el metalenguaje, entre el metalenguaje y el metalenguaje de ese metalenguaje, y luego hablaremos del metalenguaje, del metalenguaje, de ese metalenguaje, y así sucesivamente. Lo estoy leyendo, ¿eh? Este señor no ha entendido el metalenguaje. Este señor no sabe de lo que está hablando. Ha leído por ahí que meta es como que explica lo otro, ¿no? Y ha dicho, pues meta y meta y meta la que me meto. Y los editores que han decidido que esto se podía publicar en alianza también se habrán metido mucha meta. El tercer capítulo. El tercer capítulo habla de la naturaleza. Dice, ¿qué tendrá que ver la naturaleza con la mentira? Aquí utiliza una estrategia propia, de nuevo, del charlatán. Estrategia de charlatán. Tirar toda la cuerda que puede y después recogerla rápidamente. Te propone, voy a demostrarte algo muy importante, pero después solo te demuestra una parte ínfima de esa cosa tan importante que quería demostrarte, ¿no? Dándote a entender que, por demostrarte una pequeña parte, todo lo demás también es verdad. Pero es que en este caso ni siquiera demuestra la ínfima. Trasladémonos hasta el comienzo del mundo. Aquí ya ha tirado la cuerda. A continuación empieza a recoger. No es necesario que retrocedamos hasta los inicios de los tiempos. No voy a hablaros del comienzo del mundo, pero no es necesario. Ni siquiera hasta el periodo de formación del planeta. Continúa recogiendo. Dice, basta que nos detengamos en el instante en el que las cosas empezaron a adquirir la forma que conocemos. Justo antes de la aparición de los seres humanos. Antes de ayer. Muchas gracias. Hasta el comienzo del mundo, justo antes de la aparición de los seres humanos. Esa es, la demostración que nos va a hacer. No tienen también, está hablando de las cosas ocultas de la naturaleza, de las cosas que se esconden, y dice, ¿no tienen también las plumas de aquel búho la misma forma y matiz que las rugosidades del tronco de ese árbol? ¿A quién pretenden engañar? ¿A sus predadores? Sin duda. Unos búhos sobreviven y los otros no sobreviven porque se los comen. El búho nos quiere engañar. No, ha sobrevivido el búho al que no se han comido. Y ese búho al que no se han comido, ¿por qué no se lo han comido? Porque se asemeja a los árboles. Eso es una mentira. No, señor, eso no es una mentira. Eso es selección natural. Y usted es un payaso. Si queda mejor decir que la naturaleza miente, pues diga que la naturaleza miente. Y a mí me encanta este capítulo. Es que no tiene desperdicio porque es absurdo. Una vez tras otra, es absurdo. Dice, imagine cuál sería la incertidumbre de los primeros primates asaltados por un sueño. Es que este señor no sabe de lo que nos va a hablar. Es decir, de un párrafo a otro, ni siquiera de un capítulo a otro, de un párrafo a otro, se inventa una cosa diferente. El sueño forma parte de la historia de la mentira, pero ¿de qué está usted hablando? Tener una fantasía, tener una imaginación, etc. No es lo mismo, ni tiene nada que ver con el hecho de estar mintiendo. ¿Qué son los sueños sino otra gran mentira? No son mentira, porque para mentir se necesita un individuo que diga a sabiendas algo
que es erróneo y que contradice su conocimiento o sus creencias. Y la imaginación no funciona así. Este señor no tiene ni idea de historia de la filosofía. Este señor no tiene ni idea del recorrido histórico que tiene Aristóteles en el cristianismo. Y este señor se pone a hablar de Descartes como si fuera no sé qué, porque no ha entendido nada. Es que este señor no ha entendido nada, no sabe historia de la filosofía. No sabe. Está hablando sin saber. Está hablando sin tener ni puñetera idea de lo que dice. Entonces se pone a hablar del gran Descartes como si fuera un escéptico. Lo voy a leer también, literalmente, porque este libro no tiene desperdicio en cuanto a soplapolleces y tonterías varias. Entre estos, y en general, de entre todas las cabezas pensantes de la historia, cuidado, porque aquí va a hablar de la historia, está hablando de la historia de la mentira, de la historia. Sin duda, uno de los hombres que se tomaría más en serio someter la verdad a todo tipo de pruebas sería el filósofo francés René Descartes. ¿Pero qué dice? ¿Pero qué está diciendo? ¿Pero qué droga se ha fumado este señor para decir esa barbaridad? Absoluta barbaridad. Si Descartes lo único que busca es una certeza. Si Descartes solo busca criterios claros y distintos para afirmar verdades indudables, ¿cómo va a poner en duda? ¿Cómo va a estar poniendo en duda? El que más pone en duda la realidad es este señor que está precisamente, específicamente y explícitamente buscando criterios de verdad absoluta y criterios indudables. Ese es el que más pone en duda toda la verdad. Pues no. Quien ha escrito esto, este señor, Jacinto Muñoz, como se llame, no tiene ni puñetera idea. No tiene ni idea de lo que está diciendo. No me quiero enfadar. He llegado, por desgracia, a un capítulo que se titula Las mentiras de la ciencia. La ciencia consiste precisamente en cuestionar el conocimiento que tenemos ahora y hacer pruebas para comprobar si es cierto o no. Y de hecho, una de las apreciaciones más interesantes sobre el tema de el rigor científico y la universalidad de la ciencia es la teoría de la falsabilidad de Popper. Establece una teoría que todavía hoy se mantiene en ciencia, todavía hoy se tiene en cuenta en filosofía de la ciencia y para establecer métodos científicos, según la cual una teoría científica tiene que demostrarse a partir de experimentos que permitan refutarla. Es decir, que yo pueda hacer ese experimento y decir, vale, mi teoría es falsa. Si yo no considero que mi teoría puede ser falsa y que hay algún experimento que demuestre que yo me equivoco, no estoy haciendo ciencia. Eso es lo que dice Popper. Y dirá, bueno, este señor que habla de la mentira le dará mucha importancia a Popper. Es lo que este señor, Jacinto Muñoz Rengel, ignora o elimina de su libro porque dice que no, esto es ideal. Esta reflexión es un ideal, es como idealmente deberían funcionar las ciencias. Pero no, esto es un ideal. Una cosa que se inventa Popper, que es un ideal. No. Vayamos a las cosas importantes. El búho que se compra un abrigo de plumas para camuflarse en el bosque. Eso es lo importante. Eso es lo riguroso y eso es lo importante. Sí, señor. No quiero enfadarme. De esta teoría, de los tres mundos. Mundo 1, percepciones. Mundo 2, los objetos que identificamos fuera. Mundo 3, la esfera de los significados que compartimos y mediante los cuales nos comunicamos e identificamos con el mundo. Y este señor dice que los significados son todos mentiras. Porque sí, porque no son la realidad objetiva que observamos. Entonces, son todos mentiras. Es que no puedo parar de o sea, o me enfado o me río porque esto es ridículo. La metáfora requiere un significado. Pero la identificación que hago yo de que hay algo fuera de mí, unos objetos, percibo en el mundo 2, no tiene significado, porque el significado pertenece al mundo 3. Y usted no ha entendido la teoría de Popper de los tres mundos porque está confundiendo la metáfora que requiere significado con el hecho de percibir cosas. Dice, otra metáfora, que a saber qué es eso,
que consiste en sabernos parte del mundo y sabernos pensando sobre el mundo. Es que no tiene ningún sentido esto. O sea, en principio, él parte de que el yo era lo único incuestionable. Y ahora resulta que es una metametáfora. El hecho de que estemos aquí hablando y pensando, resulta que es una metametáfora. Pero después vuelve a decir que la conciencia es lo único viable. Por lo tanto, se contradice continuamente. Entonces, a mí este libro me da esa impresión. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Parece que han cogido un montón de referencias de bachillerato y de primero de carrera de filosofía, las han metido en una batidora, las han mezclado todas, se las han dado a un señor que estaba en un bar y que no tenía ni idea del tema, y le han dicho, escriba usted algo. Y ese señor, por algún casual, era Juan Jacinto Muñoz Rengel.